Hola Dante. Hola, Giancarlo, ¿cómo estás? Se logró actualizar rápido. Sí, por suerte. A veces no es tan rápido. Sí, sí, no, a veces se demora un poco más, pero bueno, les explicaba un poco, les contaba que vamos a estar hablando contigo, ¿no? Él es Dante Nieri, es un psicólogo deportivo que se ha especializado en el surf hace ya muchos años acá en Perú. Eh, Tiene investigaciones muy buenas también. No sé si Dante quisieras presentarte con todos, decir alguna de las cosas, presentarte. No, bueno, primero agradecerte por la invitación a tu espacio que te está yendo tan bien, que me da mucho gusto. Y encantado de estar, bueno, con todos tus seguidores acá. Yo soy, bueno, un psicólogo del deporte hace algún tiempo. Y bueno, uno de los deportes con los cuales he trabajado bastante es justamente el surf, ¿no? Donde tengo como mencionadas algunas publicaciones. Y nada, encantado de conversar de estos temas que nos encantan. No, sí, gracias a ti más bien de nuevo por aceptar y por el tiempo, ¿no? No, Porque, un placer. bueno, es un espacio muy bonito en el que ya lo hemos empezado a dedicar un poco en esta página a promover un poco, ¿no? A hablar de temas de psicología deportiva que tanto a mí, a los invitados y a los que nos escuchan, interesan, ¿no? Entonces es un poco para promover un poco justamente el trabajo del psicólogo del deporte Está que, que, buenísimo. que, que ahora entiendo que no es necesariamente, no sé si tú sabrás un poco ese tecnicismo, ¿no? Que no es psicólogo deportivo, sino es psicólogo del deporte. Sí, es un término que manejan los españoles, ¿no? Que es psicólogo del deporte, digamos, sería la manera Adecuado. adecuada de adecuada formal, ¿no? En la práctica eh, lo usan también indistintamente. Pero sí tengo claro eso. Pero bueno, creo que deberíamos igual poner los esfuerzos en otras batallas más importantes que en esa Bueno, propiamente. sí, con Dante justamente es miembro fundador de la sociedad justamente a la que yo pertenezco, que es la Sociedad Peruana de Psicología del Deporte y el Ejercicio, peruana, donde justamente el objetivo, digamos, de la sociedad es poder formalizar la psicología del deporte, ¿no? O sea, que los psicólogos del deporte sean personas realmente capacitadas con lo mínimo requerido por estándares internacionales, que vemos que acá en Perú no hay mucho, lo cual es una iniciativa muy bonita y que ha nacido a partir de, si no me equivoco, a partir de más o menos pandemia, pero bueno, nada, para formalizar está muy bien. Dante acá es un miembro fundador de eso, así que también aplaudo eso y agradezco eternamente poder ser parte de esta sociedad. No, gracias por tus palabras y encantado de tenerte porque tenemos que sumar esfuerzos, ¿no? Estamos realmente bastante rezagados todavía en la formalidad. O sea, si vemos las tendencias mundiales y todos los filtros y los requisitos Sí, que uno tiene que acumular, que además no son, ay, qué pesado, hay que tener estos filtros, sino, oye, eso, cada uno de esos filtros es un entrenamiento, es una capacitación para brindar un mejor servicio a los deportistas, a los usuarios. Entonces, es importante que hagamos un esfuerzo importante para estar cada vez mejor y como consecuencia de eso vamos a poder ayudar más y mejor. Yo sé que a veces cuesta por tiempo, por tema económico, por tema laboral, familiar, etcétera, pero es importante porque eso es lo que va a hacer que se marque la diferencia. Al final, cuando tú compites además en deporte, terminas compitiendo en el mundo entero. sí, Entonces, debemos procurar preparar de la mejor manera a nuestros deportistas y ese es un compromiso profesional y ético muy importante que hay que asumir. Y la psicología del deporte, que está enmarcada dentro de la ciencia del deporte, es un rubro más que constantemente evoluciona también, ¿no? El deporte todo el tiempo está evolucionando, avanzando, entonces es importante que procuremos hacer el esfuerzo, ¿no? Para dar la talla en este espacio tan bonito. claro, a nivel mundial, como tú dices, ¿no? Y como tú dices, o sea, y también
es un tema súper delicado la psicología del deporte porque estamos trabajando con personas. No es como Así que es. hacer mal nuestro trabajo no significa que el deportista le vaya mal, significa que el deportista pueda tener muchas consecuencias a largo plazo, a corto plazo, ¿no? Entonces hay Sí. que hacer el trabajo bien hecho. Y ahora, Eh, y ahí entramos, perdón, ahí que te interrumpa, a una vertiente que está teniendo resonancia ya en los últimos años en el primer mundo y que me alegra mucho, y que es una línea de trabajo e investigación que en lo particular me interesa mucho, que es la salud mental de la comunidad, la salud mental de los deportistas. Eh, entonces, brindar propuestas que incluyan, ¿no? Rendimiento y salud mental, ¿no? No solo se trata de que rinda, sino cuidar al deportista. Y como consecuencia de esto, también se hará que ese esfuerzo, esa carrera, sea más larga, más eficiente, más duradera, más sostenible en el tiempo y una mejor calidad de vida cuidando a la persona, ¿no? claro, sí, de hecho que es una, es una buena noticia que se esté dando eso ahorita, ¿no? Y también está en aumento, si no me equivoco, los psicólogos clínicos deportivos, ¿no? Como se dice, ¿no? Psicólogos, digamos, O sea, que estudian áreas de clínica para poder entrar a la psicología del deporte, ¿no? ya Incluirse. es una realidad y el psicólogo del futuro para mí va a ser clínico deportivo y ya no va a estar en discusión, creo yo. Porque hay la necesidad, ¿no? Antes había la creencia, no, como eres físicamente fuerte, entonces mentalmente también tienes que ser fuerte. Y ahora vemos que hay un montón de casos de depresión, un montón de casos de ansiedad también, que son los que destacan, también un poco menos de, bueno, trastornos alimenticios, pero están sujetos a muchísimas presiones, muchísimas exigencias, y los rangos que tienen y que se manejan son iguales o incluso mayores que la población regular. Entonces, es una población que también necesita esos cuidados y esa atención. Justo ahora veía, por ejemplo, ¿no? Que están con el caso del danés, que se cae en campo en la Ajá. Eurocopa, y justo leí una noticia que le están brindando a todo el equipo atención psicológica. Esa atención psicológica obviamente no es orientada al rendimiento, sino a su salud mental y a su cuidado, pero indirectamente también estás cuidando el rendimiento. Entonces no tienen por qué estar separadas, ¿no? Durante mucho tiempo, por, por hacernos un lugar, creo, hicimos el esfuerzo por ganarnos un nombre, pero ya tenemos un nombre ganado y es importante, digamos, eh, relacionarnos y comunicarnos también con el área clínica, ¿no? Sí, claro. De hecho, me suena hasta un poco a lo que pasaba en las empresas, ¿no? Que antes de que aparezca la parte de gestión humana en las empresas era como, bueno, no importa si después se dieron cuenta que la satisfacción del trabajador va a hacer que trabaje mejor, ¿no? Pero bueno, ya creo Sí, que nos estamos desviando un poco del tema. Será para otro momento, porque es una conversación bastante interesante todo digamos, la actualidad un poco, ¿no? De la psicología, muy interesante lo del equipo de Dinamarca, no tenía idea. O sea que todo el equipo está recibiendo orientación psicológica, ¿no? Pero vamos a movernos un poco al surf en sí, ¿no? Que es más o uh-huh. menos a lo que hemos venido a hablar. Eh, nos puedes contar un poco de básicamente cuál es el rol que toma un psicólogo del deporte en el surf, digamos, si es que trabaja meramente con el deportista, trabaja con familiares, Uh-huh. trabaja con otras personas? Mira, como en todos los deportes, creo, te tienes que acomodar a las posibilidades, ¿no? Una cosa es lo que se quiere o el ideal y otra cosa es lo que se puede. Entonces puede ser si llega por consulta particular, si tú formas parte del comando técnico, el staff técnico, o si te puso el IPD, o si te puso la federación. Entonces hay diferentes, o si te contrató la familia, diferentes posibilidades. Entonces, en esas líneas y dependiendo de las posibilidades, puedes trabajar solo con el deportista y la familia, con el deportista, la familia y el entrenador, con el deportista, la familia, el entrenador y el preparador físico, que también seas parte del comando técnico de selección. O sea, hay muchas posibilidades, ¿no? Y hay trabajo en consultorio y hay trabajo también en campo. Bueno, es como todos los deportes, en verdad, es más o menos el mismo formato y como todos los deportes nos adecuamos también
a las posibilidades que existen, ¿no? Claro, claro, que son mil y una en realidad, ¿no? Depende de cada... Sí, hay que Porque tener... es lo que yo siempre... Sí, sí, sí. No, es lo que más o menos yo siempre digo y siempre intento dejar muy claro en esta página, que es que no hay una fórmula para la psicología deportiva y creo que por eso es que muchas personas creen que no es una ciencia, por lo que no es como uno más uno es igual a dos siempre, ¿no? Depende mucho de las variables de cada persona, depende Bueno, mucho del pero contexto particular. pasa en todas las psicologías, creo yo. O sea, en la Claro, educativa, en la clínica, psicología general, de recursos humanos. O sea, no es que no sea una ciencia, sí somos una ciencia, pero digamos, tú te adaptas a las posibilidades. Entonces, y ujú, obviamente en cada formato vas a tener que generar y establecer lo, lo mínimo que se debe hacer para ser eficiente, que es algo que yo hago. A veces me dicen, no, no. Mira, yo lo mínimo que te puedo ofrecer en este contexto, en este formato, para ser eficaz en mi labor, es esto. Si no, no lo puedo tomar. Y suelo hacerlo de esa manera, porque si no, uno, bueno, estaría engañando, haciendo que pierdan su dinero, su tiempo, y no vas a ayudar, se perjudica a uno profesionalmente, perjudica el área, entonces no tiene mucho sentido. ujú. Y sí hay varias líneas de trabajo, o sea, hay esa flexibilidad, hay varias líneas de trabajo que son eficientes. Entonces, puedes trabajar individualmente, puedes trabajar con todo el grupo, puedes trabajar, como hablábamos, ¿no? O solo con el deportista, o trabajas con todo ya dentro del sistema propiamente deportivo, ¿no? Lo que pasa es que muchas veces no se da que estás dentro del sistema. O incluso a veces tienen dentro del sistema el profesional, pero igual él tiene su profesional particular. No solo pasa en psicología, sino, imagínate, van en surf con la selección al campeonato y tienen el entrenador que le puso la FENTA, que es la Federación de Surf Peruana, y tiene su entrenador particular. De hecho, ahora que fueron a clasificar, hicieron algo bien interesante y muy bonito, que fueron todos los que estaban con opciones de clasificar ahora para el último Mundial ISA y conseguir los últimos 4 cupos, que es espectacular lo que se ha conseguido, porque hemos llenado todos los Sí, cupos. he visto eso. Cada tablista fue con su entrenador personal, lo cual te facilita mucho. Es un poco como, no sé si has visto el formato de la Copa Davis, que se suele hacer así. En el Sí, formato de la Copa Davis pone su capitán, pero el capitán deja que los jugadores lleven a sus entrenadores particulares. claro. Porque nadie va a conocer mejor que el entrenador a su jugador, o sea, cómo están sus golpes, qué ajustes hay que corregir, Sí, qué cosa le gusta emocionalmente, psicológicamente. Entonces, eso facilita muchísimo. Entonces, ahí sí se diferencia un poco del formato. De repente tenemos a veces el formato de fútbol, ¿no? Entonces es como que, no, pues tienes el entrenador de la selección y no se da ese y- formato. Pero aún así, en entrenador de selecciones colectivas, como vendría a ser el fútbol, o sea, el buen entrenador va a visitar al club, se conversa con el preparador físico del club, con el entrenador del club para tener información, sobre todo si no lo tienes en el día a día, ¿no? claro. Y bueno, a ver, vamos a centrar un poco más un poco la pregunta, ¿no? Por ejemplo, tú, como bien hablamos, ¿no? En el caso de cualquier deporte, tiene su entrenador, tiene su preparador Uh -huh. físico, todo eso, ¿no? Eso, digamos, por así decirlo, el rol del entrenador para el deportista es enseñarle la parte técnica, táctica, ¿no? El rol del preparador físico es tenerlo, digamos, generar músculo en Uh -huh. él, ¿no? Que tenga las condiciones para que haga bien su deporte, ¿no? ¿Y cuál sería el rol del psicólogo del deporte en el surf? Bueno, el psicólogo del deporte es un psicólogo del rendimiento. Eh, a mí me gusta ahora decirle psicólogo del rendimiento y salud mental y calidad de vida. Lo ayudamos a que rinda su mejor versión, a que consiga sus metas, ayudamos a potenciar su rendimiento, no desde lo físico, sino desde lo psicológico. Entonces trabajamos las variables psicológicas intervinientes en su deporte, adaptándolas a las características particulares de su actividad. Y el surf es bastante particular en comparación a otros deportes. Para empezar, Sí, tiene cancha móvil, lo cual es súper interesante, ¿no? Uno podría pensar, ¿qué otro deporte tiene cancha móvil? Podría decir la vela. En verdad, la vela no tiene cancha móvil, lo que tiene son condiciones
variables, varían los vientos. Claro. El surf también tiene esas condiciones variables, viento a favor, viento en contra, sin viento, pero no es que, salvo ahora en estos nuevos formatos que hay las piscinas con olas y que una fecha del Tour Mundial se hace ahí, entonces ahí tú sí te podrías preparar para correr, planificar cómo vas a correr tu ola, que sería, se parecería ahí más el skate, ¿no? Pero en los otros formatos, el deportista Claro. tiene que reaccionar en tiempo presente para ejecutar la maniobra, es decir, tomando la mejor decisión de acuerdo a las condiciones, a lo que te da la ola. Entonces hay mucho de lectura de ola en tiempo presente, ¿no? De hecho, el surf, por eso se considera que es una actividad también de meditación y hay mucha gente que dice, no, incluso una marca decía, solo un tablista conoce el sentimiento porque te hace estar muy en el presente, porque para tú correr una ola tienes que estar en el presente, ¿no? No hay dos olas iguales. Entonces, termina siendo una actividad enfocándote en el presente, como consecuencia puede terminar siendo una actividad de meditación. Eh, lo cual, bueno, es más fácil que pase en un free surfer que en un tablista que a veces que está entrenando y que quiere practicar determinadas maniobras, ¿no? Pero ya dependerá de los entrenamientos, del momento, de las características de personalidad y demás, y un montón de variables ahí a considerar. Pero es muy, muy interesante. Porque además también en función a eso se escogen los implementos. La tabla, el largo, el grosor, Ah, las claro. quillas, el tipo de quillas. Entonces hay mucho conocimiento. También no hay dos tablas iguales. Por más que te hagas la misma tabla y te haces una copia, no sale nunca exactamente igual. Entonces, bueno, sí, es muy interesante y muy apasionante, ¿verdad? El surf, ¿no? Sí, justo sobre eso era mi siguiente pregunta, ¿no? Porque en el surf hay un montón de variables que no se pueden controlar, ¿no? Tal vez como qué pasa si no vienen olas, qué pasa si vienen olas muy grandes, qué pasa si vienen olas muy seguidas, qué pasa si, no sé, estás corriendo una y me imagino no debe pasar mucho, ¿no? Pero me imagino que pasa que ves un animal por ahí o te distrae, digamos, en el Bueno, público pasa algo, el al sol, qué sé yo, tricampeón ¿no? Hay mundial unos Mick soles. Fanning, al tricampeón mundial Mick Fanning hace unos años, en una serie del Tour Mundial, salió un tiburón Ah, de verdad. para morderlos, de verdad, y lo puedes buscar. Y en una reacción espectacular de supervivencia, empezó a patear como loco, como que pateó con el agua en la nariz, ¡fum! Y se escapó y se asustó el tiburón y se fue a ir. O sea, se lo iba a comer. Claro, ¿no? Felizmente, qué bueno. O sea, eso pudo haber terminado en una tragedia, ¿no? Así es. O sea, corre en el Tour Mundial, por ejemplo, bueno, en Australia hay un poco de tiburones, pero Sudáfrica dicen que es una locura de tiburones. Y hay una fecha ahí. Claro. Entonces, sí, lo más bonito es, bueno, cuando sale, no sé, el lobo de mar o el delfín, ¿no? Pero también, o sea, estás en la naturaleza, ¿no? Entonces, y sí hay un montón de variables a considerar. Bueno, hay como un dicho, un mantra que yo uso mucho con los deportistas que trabajo y no solo en surf, sino en todo, que es una máxima sería, ¿no? Prepárate para lo peor y espera lo mejor. Entonces, prepararte para lo peor quiere decir que no vas a dejar variables a la suerte. Como tú dices, ya, ¿cuál es tu estrategia si no hay olas? Si hay muchas olas, si vas abajo en el puntaje, si vas arriba en el puntaje. El surf además tiene una característica, hay dos tipos de olas, point break y beach break. Point break es la ola del fondo, es una ola larga de recorrido. Beach break es una ola más cortita. Además, los tablistas tienen que correr para los lados, izquierdas y derechas. Entonces, lo que suele pasar, por ejemplo, en Perú, la mayoría de olas son izquierdas. Entonces, solemos ser mejores en las izquierdas. Entonces, tienes que practicar también más las derechas, porque hay campeonatos que son en derechas. Ya, Entonces, hay un claro. montón de variables a considerar. La hora del día, sube la marea, baja la marea. Si hay viento, no hay viento. Entonces, hay que entrenar esas variables para, para ayudar al deportista, ¿no? Que pueda manejarse. O sea, no controlas esos aspectos, digamos, lo que controlas es cómo tú te manejas ante eso. Otra variable es que no es un deporte objetivo, es decir, no es que la pelota entró o no entró. Claro. Es un deporte subjetivo, entonces hay que correr para los jueces. ¿Qué quieren los jueces? ¿Qué califican los jueces? ¿Qué quieren en ese tipo de olas? Acá quieren maniobras radicales, acá quieren que vueles más, acá quieren más tubos.
qué es lo que están calificando más los jueces. Entonces no corres solo para ti. No es el free surfing que corres libre, o sea, tienes un tiempo. Entonces, en ese tiempo, ¿cuál va a ser tu estrategia? También hay diferentes formatos. Pueden haber series hombre a hombre, que son 2 personas, pueden ser series de 3, series de 4. Hay repechaje, no hay repechaje, o eliminación simple o no. Por ejemplo, ahora en el clasificatorio, que son los ISAs, había repechaje, ¿no? Entonces, sí, hay un montón de elementos a considerar. Hay tiempo de espera, por ejemplo, como la cancha es movible, la cancha de repente no llegó, no hay olas, ¿Verdad? ¿No? te esperas. Entonces tú estás pensando, hoy día compito y no competiste. Entonces subidón de adrenalina, boom, baja, sube. Al día siguiente, boom, puedes tener 3 días de espera. De repente viene súper bien, corriendo 2 días bien, ganando, pum, se acabó las olas, tiempo de espera. Bueno, o sea, claro, como decíamos antes, no hay 1 millón de variables que solamente no se van a controlar bajo ninguna circunstancia, ¿no? Y cómo, o sea, siempre se dice, ¿no? Siempre se dice que uno se tiene que enfocar en las variables que puede controlar, ¿no? Que puede Así controlar en el es. campo, pero y cómo haces, ¿no? ¿Cómo trabajas con deportistas en un deporte en el que hay tantas variables que no se pueden controlar? O sea, a mí me gusta dividirlas en 3 cuando trabajamos. Las variables que controlas 100%, las que controlas, digamos, 50%, y las que no controlas. ¿Ya? Entonces, que por ¿Cómo ejemplo, sería? Me da curiosidad esa de las variables de 50%, por ejemplo. 50%, por ejemplo, el jueceo es una variable que controlas o que no controlas. ¿La influencias o no la influencias? Claro, depende de ti, pero no depende al 100% de ti, claro. ¿No? Entonces, hay variables que no controlas de ninguna manera. Por ejemplo, cómo está el mar, las olas, el viento. No controlas absolutamente nada. Cuándo lanzan el campeonato, cuándo paran el campeonato, no controlas de ninguna manera. Entonces, ¿controlas cómo corre tu rival? No, lo que controlas es tu estrategia, tus marcas. ¿Cómo dices? Claro, eso te iba a decir. No tengo entendido, por ejemplo, que hay ciertas técnicas para que tu rival no agarre olas. Creo que eso es cuando se puede Eso ser es 2 contra 2. eso es la táctica. Sí, depende si es serie con prioridad o es si es ordenada la prioridad que va rotando o si van cambiando. Ajá, Pero eso digamos, vendría a ser la táctica, la estrategia que se utiliza para la serie. Pero específicamente, cómo corre una vez que cogió la ola, eso es antes de claro. que coja la ola. Pero una vez que cómo corre la ola, ya eso Ya escapa. nada. Esa es una variable que escapa a tu control. Entonces, da más seguridad y da más tranquilidad enfocarte en lo que puedes controlar. Perdón. Y también es liberador entender que hay variables pues que no puedes controlar. Claro. O por ejemplo, ¿no? Ya los jueces. No controlas cuántos jueces hay, de qué nacionalidades son. La mayoría de jueces son australianos, que es potencia, son americanos, que es potencia, después puede haber algunos brasileños, muy poquitos peruanos. Entonces, alguna data dicen que hay un sesgo, ya. ¿A quiénes van a calificar mejor esos jueces? Los australianos, Entonces, hay un sesgo. Si de mala claro. fe, van a ayudar al de su país. De País, buena claro. fe, incluso de buena fe, hay como que un sesgo, como que tu corazoncito jala Claro. para ese lado. También es un fenómeno que pasa cuando son con los favoritos. Es decir, cuando es una mega estrella del surf. Si tú empatas a esta mega estrella, ¿a quién se la dan? Claro, la media estrella, de hecho. Así es, o sea, tienes que ganar claramente, entonces tienes que entender que no tienes ese margen de estarte midiendo, ¿no? Hay que realmente dar lo mejor ahí para que la diferencia tiene que ser amplia, ¿no? Hasta que tienes un nombre muy fuerte, muy ganado, es difícil tener como que Ya, claro, esa ese ventajita. upgrade ahí. Claro. Entonces, y son fenómenos psicológicos de entender también cómo es el jueceo. O sea, y tienes que empezar, por ejemplo, ¿qué es lo que más paga? Boom, primero tienes que empezar con todo y cerrar con todo. ¿Qué es un sesgo psicológico, además? ¿Qué es lo que más te acuerdas? Perdón, se cortó, ¿qué cosa? Que empezar fuerte y cerrar fuerte la ola. ¿Qué es lo que Ajá. más te acuerdas? ¿Qué es lo que más se acuerda uno?
empezarla. Lo que más se acuerda uno cuando ve algo es el principio y el final, no tanto el medio. Ah, claro, el Entonces tú medio ves se queda. que, ¡boom! Maniobrón, de ahí están haciendo sus círculos, sus ochos y ¡boom! Otro maniobrón. Entonces, de alguna manera tú influencias entendiendo la psicología del jueceo. Y eso de alguna manera lo trabajas con ellos, ¿no? Como que los psicoeducas con ellos a entender eso. Claro, por ejemplo, Kelly Slater, que es 11 veces, tiene récord 11 veces campeón del mundo, y el más joven y el mayor en la historia, y sigue compitiendo siendo top 10 ya casi con 50, él era un experto. Él, por ejemplo, está ahí, necesita el puntaje y ¿qué hace? Espera hasta el final, al final, al final. ¿Por qué? Por el factor psicológico. Por los jueces puntúan más porque si consideran más estrés, te pago más. Entonces se corre ya cuando agarran la ola y a la mitad de la ola suena, por ejemplo, y termina y ¡fa! Y hace pues así levanta y ¡fum! Y levanta la playa, ¿no? ¡Fa! Entonces, y levanta el público. Entonces, y él es muy, muy bueno manejando todas esas variables. Claro, sabe cómo manejar al público, a los jueces y al público entero, ¿no? Porque Pero es que también me te mete imagino que los presión, el jueces, público te mete presión. Uy. Y la otra, por ejemplo, es que yo siempre les digo, tú tienes que, uno cuando ve el surf, tú estás ahí, ¿no? Es como que, es como la película que te va llevando, te va llevando, te va llevando, te va llevando, y a veces, uy, ese final estuvo, ujú, ¿no? Pero si te lleva, te lleva, te lleva, ¡fua! ¿Qué tal final? Es así. Es una sí. historia. La ola te lleva, te lleva, te lleva. Y si cargas de expectativa al juez y no satisfaces esas expectativas, como que se desinfla. Mira, qué interesante cómo, claro, el trabajo del psicólogo no, o sea, no solo se limita a cosas que el deportista puede hacer durante su ola para él mismo, ¿no? Sino la manera de influenciar a otras personas, ¿no? O sea, jamás me hubiera imaginado en el surf algo así. Es que porque, como tú dices, es tal cantidad de variables y, Claro. claro, hay muchas que no controlas completamente, pero sí ejerces influencia. Ujú. Claro, como los Entonces, jueces. claro, es un deporte, no es que la pelota entró o no entró. Claro, O sea, ahí en verdad, no sé, pues si fuera tenis, o sea, la pelota entró o no entró, pides el ojo halcón, se equivocó, no sé qué, te hace algún reclamo que te pasaste segundos, pero mucho más no hay. claro. Acá es el juez si le gustó o no le gustó. Claro. Entonces, y esa es otra variable estresante para los tablistas, ¿no? Que pueden sentir que les han robado, que no ha sido Claro, justo y hay una frustración ahí porque no es al final que tú ves, oye, entró o no entró. claro, no No se cualquiera, ¿no? revisa el VAR, nada, entonces, y Claro, no y me está imagino, medido exactamente, por ejemplo, puntúa más cuando sacas más agua, pero no te miden exactamente. Entonces, hay un componente subjetivo, lo cual, por eso era difícil que entre a las Olimpiadas el surf. Bueno, y la verdad que es fabuloso, pues es un deporte muy, muy bonito y que tenemos una tradición y unos resultados espectaculares, y las canchas son gratis, porque el mar no cuesta. claro. Esa es la mejor parte, no es un deporte. Bueno, decir que no es un deporte caro también es un poco una pequeña mentira, ¿no? Entiendo que las tablas, el Sí, mantenimiento, creo que le los echan un montón implementos. de Sí, mira, ceros. hay organizaciones que donan para que uno empiece. Obviamente, si va subiendo, tienes que tener un montón de tablas que sí cuestan, y las quillas, y el wetsuit, y la serie, y los racks, y pitas, y todos los implementos y demás. Es todo un tema. Sí, pero bueno, ya, si estás en la élite, pues ya tienes auspiciadores. De hecho, ahí estaba viendo una noticia, ¿no? De los auspicios, y los que tienen más auspiciadores ahorita en Perú, es el surf, ¿no? Para las Olimpiadas. Mira, gente, bueno, claro, es que como que se dan cuenta, ¿no? Que de por sí el Perú como que ha ganado mundiales, ha ganado No, campeonatos yo no sé importantes. si se dimensiona en verdad, no he visto tanto eco en las noticias, pero, o sea, hemos metido todos los cupos que podíamos meter. Eso es increíble. Eso impresionante, Sí, es impresionante. Entonces, pucha, las posibilidades que se tienen ahí son realmente maravillosas, y es una comunidad linda que, o sea, este trabajo no es de ahora. Estos chicos que están son los que nos representan, pero esto tiene más de, bueno, en el último tiempo más de 30 años, generaciones, y antes venían otras generaciones. Tenemos fundadores, de la ISA, primeros campeonatos mundiales, primer título mundial con Felipe Pomar, y ya los últimos 30 años una comunidad importante, grande, trabajando de manera
sostenida Claro, para poder disfrutar ahora esto, ¿no? pero viene, es toda una, claro, tenemos toda una historia, eso es un historial, Bueno, no es que incluso la como que, historia, hay historias que dicen que el surf no nació en Hawái, sino acá, en ya, no sé, Huanchaco, con los caballitos de Totora, pero y hay estudios históricos al respecto. Entonces, bueno, sí, la verdad que puede, tenemos una tradición muy bonita, ¿no? pero pueden haber nacido acá, ¿no? Pero definitivamente, aún así, naciendo o no naciendo acá, somos de los países que durante más tiempo ha tenido el deporte, ¿no? En su repertorio, por así decirlo. Ahora, me da, por todo lo que hemos hablado, todas estas variables que no hay que controlar, esta manera de... Siento que hay mucho que ver con la experiencia, siento que hay mucho que ver con cada campeonato te da una experiencia para saber cómo influenciar de nuevo en los jueces, para saber, digamos, aprendes algo nuevo sobre una cancha, sobre cierto movimiento de oleaje y todo esto. Eh, Me da curiosidad cómo puede haber afectado la pandemia, el que se cancelen los campeonatos, que se cancelen los entrenamientos, ¿no? También, bueno, creo que el surf fue como que una de las primeras actividades que se pudieron Sí, volver a hacer, de hecho, sí. pero igual es un tiempo considerable para un deportista, fue por lo menos un mes creo que no se pudo. Y creo que aún así, cuando se pudo, no habían campeonatos tampoco. De qué manera puede afectar esto al surf en sí, a los deportistas? Bueno, primero lo que mencionas es bien interesante y sumamente importante. Al ser un deporte tan complejo, por ejemplo, una de las típicas frustraciones es, tú corres bien tabla, ¿no? O sea, haces bien tus maniobras, pero debería ser el salto a ser un buen competidor. Hoy en día, además, por ejemplo, incluso hay dos líneas de entrenadores. Hay el entrenador técnico, que te enseña el repertorio de maniobras, y hay el entrenador táctico estratégico. Ah, ya. Hay algunos que manejan los dos, pero hay otros que ya se especializaron, imagínate. Porque hay que tener conocimiento de mareas, de fondos de mar. Algunos son Claro, fondos de tantos. arena, otros son fondos de coral, otros son fondos de piedra. El tipo de marea, los vientos, los tipos de break, como te decía, point break, beach break. O sea, hay un montón de Mm. variables. Entonces, las tablas, las quillas. Entonces, justo me acuerdo cuando había una entrevista muy bonita que no la volví a encontrar, que le hacían a Sofía Mulanovic cuando gana el título mundial ISA 2019. Y ahí cuenta, ¿no? O sea, el surf, o sea, te demoras toda una vida. Me hace acordar a la vela un poco, ¿no? Porque la vela también es complejísima con lo que hay que conocer de vientos y demás. Entonces te demoras toda una vida en realmente entender eh, e incorporar todos estos conocimientos y estas variables, ¿no? Entonces, por eso puede haber gente tan longeva con la cantidad de conocimiento que tiene como Kelly Slater. Entonces, de ahí cuando lo trasladamos al contexto que me dices, oye, paró, bueno, fue un duro golpe para todos los deportistas, obviamente. De hecho, incluso algunos no podían más y se metían cuando no se podía y lo Sí. sacaban. Porque además hay este contacto, como mencionabas, este feeling con la naturaleza, eh, que les es difícil estar desconectados de esta, ¿no? De ahí, bueno, efectivamente fueron el deporte que más rápido pudieron regresar a entrenar y practicar, y de ahí, bueno, las competencias efectivamente han demorado. Pero a pesar de todo, te diría que son de los deportistas más afortunados, porque son de los primeros Claro. que han Pero, regresado y bueno, con el beneficio pues de hacerlo en la naturaleza, con todos los beneficios en el organismo y psicológicos que te genera, que te genera eso, ¿no? ujú. El, y de ahí, bueno, se fue dilatando, pues, porque tienes la preocupación, las Olimpiadas, no las Olimpiadas, porque además se clasificaron, por ejemplo, los cupos que se tenían para los Panamericanos, o sea, las has clasificado, pero hay que ratificar el cupo, ¿no? Ah, súper. Entonces, y se ha dilatado porque el campeonato ha sido bien pegadito a las Olimpiadas, ¿no? Que ya van Claro. a ser pronto. Entonces, sí afecta, pero bueno, mientras mejor preparado estés, mientras mejor asesorado estés, vas a poder manejar un poquito mejor ese estrés, esa ansiedad, esa incertidumbre, porque también, mal que bien, no sabes si habrá, no habrá, cómo serán las condiciones. Yo me acuerdo una entrevista que de hecho hice acá con un periodista del Polipe,
que hablábamos un poco, cuando hicieron la segunda restricción que fue a inicios de este año, ¿no? Ujú, A febrero por ahí, que, claro, él decía cómo los deportistas lo habían buscado a él por la frustración que tenían de que no podían, por ejemplo, levantadores de pesas, cómo trabajan en casa, ¿no? Y claro, se entiende que pueden hacer planchas, pueden hacer estas cosas, pero no pueden simular un levantamiento de pesa como tal, ¿no? ujú. Y el caso del surf creo que es muchísimo más complicado, ¿no? O sea, ¿cómo imitas en casa el mar? O sea, Sí. Bueno, lo bueno es que, o sea, hay trabajos que ya hoy en día se hacen funcionales muy interesantes, entonces, no sé, trabajas con pelotas de suizas, trabajas con Bosus, trabajas con ligas, claro, trabajas, no sé, ahora se usan que venía de las artes marciales, y las han incorporado en el surf gimnástica natural, puedes hacer trabajos de análisis de videos, puedes hacer muchos claro, trabajos psicológicos, puedes hacer trabajos, bueno, físicos también, de repente de resistencia, de fuerza, de flexibilidad, de coordinación. claro. Entonces, claro, en todos los deportes ha tenido que haber adaptación a lo que se tiene, porque además lo que te estoy diciendo es, no solo es el deporte, sino no es que todos tienen los mismos recursos. Ese que hace el Claro. levantamiento de pesas, de repente no puede comprarse nada, y hay otro que se puede comprar todo, y se compró Sí, la jaula y hace en su casa, o tiene espacios. Entonces, sí varía considerablemente. También lo que hace más difícil para los tablistas es que muchos viven frente al mar. ah, ¿verdad? Pues Entonces estás claro, con la tentación ahí y no pueden. al Claro, frente, y ¿no? muchos viven en el norte, ¿no? En la Hay parte en el sur, por norte o ahí. hay en el sur, acá señoritas, caballeros, ¿no? Claro. Punta Hermosa o San Bartolo. Entonces, como tienes al niño ahí frente a la tienda con los dulces, ahí no puedes comer, ¿no? Horrible. Debe ser horrible para ellos, ¿sabes? Claro, y esto, quiero agarrar este tema que mencionaba justo de los Juegos Olímpicos. Eh, esto, yo me imagino que afecta de manera positiva, ¿no? Es como una motivación más, es como que, ala, puedo ser un deportista olímpico, cosa que antes una persona que hacía surf no podía, ¿no? Pero por otro lado, me imagino, pienso, no sé, hay expectativas, creo yo, no sé si solo soy yo, si somos todos los peruanos, de que finalmente con el surf vamos a poder ganar medallas, cosa que no somos un país muy conocido por ganar medallas olímpicas, Ujú. ¿no? Entonces, esto de alguna manera lo sienten los tablistas, digamos, sienten la presión, sienten que tienen que cumplir expectativas muy altas en los Juegos Olímpicos, o más bien como que o sea, saben que lo pueden hacer y quieren ir a hacerlo. ¿Lo ven como, digamos, un motivador o más como mucha presión? Bueno, efectivamente, como mencionas, es un escenario espectacular. Es un escenario tan espectacular que el 11 veces campeón del mundo, que es Leiter, hizo todo lo posible para estar en ese escenario y no lo ha logrado. Está de reserva, está de suplente de la Así, selección americana. Bueno, hay otros más jóvenes que están está corriendo claro, muy ya bien. sería su edad. O sea, casi tiene 50 ya. Pero para que veas, o sea, lo que significan los Juegos Olímpicos, Claro, eh, o sea, todos quieren estar. Sofía Molares también ha sido campeona del mundo, más de 10 años en la primera división. Entonces, es un escenario espectacular, ¿no? Cuando te codeas con lo mejor de todo el planeta, de todos los deportes. O sea, la gente está ahí en el comedor. Oye, el deportista se vuelve hincha también, se toma foto con uno, se toma foto con el claro, otro. con todos. Entonces, es un escenario muy peculiar que solo se vive cada 4 años, porque tú estás acostumbrado a estar con la gente de tu comunidad deportiva. Ujú. Entonces, es un escenario maravilloso. De ahí me parece espectacular las expectativas que se generan con el surf, porque el surf se lo ha ganado a pulso por mérito propio. La realidad es que hoy en día no tenemos ningún tablista en la primera división, ¿no? El surf tiene como que acceso a la primera división masculina y la primera división femenina. Ah, Pero tenemos 4 que van a estar peleando con los mejores del mundo de esa primera división. Y les hace muy bien tener el roce y acostumbrarse y codearse. Ya estuvieron con ellos además en los 2 últimos mundiales ISA, porque no ujú. suelen estar necesariamente todos los mejores ahí, porque hacían el circuito mundial. Pero ahora sí ha sido requisito que estén en los mundiales ISA para clasificar a los Claro, Juegos Olímpicos.
Entonces, de ahí varía, ¿no? Algunos lo pueden tomar como motivador y otros lo pueden tomar como presión. También va a variar eso en función a su formación, su entrenamiento, su experiencia, ¿no? Entonces, pero mira, sea lo que sea, ganamos realmente muchísimo. Incluso los que no han clasificado, que son muy buenos, o sea, está bien, también se quedan con la pica y van a haber más Juegos Olímpicos y la idea y va a mejorar la competencia interna y va a haber más interés. También más interés de los auspiciadores, de hecho ahora están teniendo entonces más roces, más campeonatos, tienen más recursos, pueden viajar más y pueden viajar más, hacen más puntos. Entonces también ya no vas viendo a esos como que, wow, no, estas superestrellas, sino también se va normalizando y te pones cada vez más en situaciones más expectantes, ¿no? Entonces, no me sorprendería en lo más mínimo que hubiera una sorpresa maravillosa, porque además estamos acostumbrados a que nos sorprendan, ¿no? Hemos ganado Sí, varios claro. títulos mundiales por equipos ISA, bueno, los panamericanos en surf hemos arrasado, una pena que los Juegos Olímpicos solo sean con tabla corta, porque hemos arrasado realmente. Ahora 4 cupos en este último Mundial ISA. Entonces, nada, solo nos queda, bueno, felicitarlos a ellos, a todas las personas vinculadas que trabajan en este maravilloso deporte y admirarlos y disfrutarlo, ¿no? Claro, ¿no? Y hacerles saber que, ¿no? O sea, con respecto a estas expectativas, a que ya el logro que han tenido de llenar los cupos para ir a los Juegos Olímpicos es en sí un logro, ¿no? O sea, ya Sí. con eso, bueno, si se puede más, en buena hora, ¿no? O sea, ya sería Sí. excelente que regresen con Ojalá, una a medalla de veces, a oro, veces porque, alguna prensa no lo ve así, pero claro, también hay que explicarles que las expectativas son un halago, son un reconocimiento a lo que han logrado. Entonces, claro, y la gente entonces cree y quiere y confía en que pueden más. Y está bueno también para que ellos se alimenten y tengan expectativas de seguir creciendo, de seguir mejorando, de ir logrando cada vez más cosas. Obviamente necesitan el trabajo para regular que estas expectativas no los abrumen o no los desborden para que puedan rendir su mejor versión, que eso también tiene que ver con el deporte, pero tiene que ver mucho con las características personales, ¿no? Que no todos necesitan la misma regulación emocional o el mismo nivel de activación para rendir su mejor versión particular, ¿no? Que eso varía de persona a persona, ¿no? Y el deporte también. claro, y eso es algo que de hecho a mí por lo menos me lo suelen preguntar y yo ni siquiera soy psicólogo del deporte, no sigo siendo estudiante. Pronto, Eh, pronto, que tranquilo. siempre viendo un partido, viendo lo que sea, y me dicen, oye, ¿y qué? ¿Los deportistas trabajan mejor bajo presión? ¿Trabajan mejor cuando los ve su familia, seres cercanos, o como que no seres extraños, ¿no? Pero personas extrañas, y yo, oye, ¿Cuál es la palabra que depende, o siempre sea, usamos? Ahí está. Esa es la que nos encanta. la que nos encanta, claro, Y la, que no la le gustan los física del experto. periodistas, porque quieren una respuesta concreta. Depende. ¿Por qué? Pero ¿por qué depende? Tiene una razón. Es como que tú me has dicho. ¿Cómo yo te voy a dar una respuesta si te doy toda esa recatafila de variables? Claro, No te puedo claro, dar una respuesta porque no tengo una respuesta. Cuando yo trabajo con un deportista, yo hago doble análisis funcional. Hago análisis funcional del deporte y hago análisis funcional del deportista. ujú, Ya, ahí nomás mira la complejidad que tiene. claro, y cómo te da el tiempo para hacer eso, ¿no? Bueno, me imagino, no todos los que nos estarán viendo saben lo que es un análisis funcional, ¿no? Pero se trata justamente de, digamos, o sea, es básicamente de alguna manera de mirar una escena y de alguna manera de esa escena sacar un millón de cosas, ¿no? O sea, es básicamente que tienes que estar al tanto de cada cosita que hay dentro de un contexto, dentro de una actividad, ¿no? Entonces, es un tema, no es un tema de, oye, trabaja mejor así, o oye, es mejor si es que pasa esto, o no sé, es la Por ansiedad. eso, por eso hablamos tanto de la importancia de los procesos, ¿no? Porque a veces ya una técnica, mira, ahí en YouTube encuentras todas las técnicas, ahí busca la técnica que quieras y usa la de YouTube. Claro, Eh, pero ¿cuándo? ¿Cómo? ¿Dónde? ¿Por qué? Si te funciona, o sea,
las técnicas están ahí. Para mí, yo siempre insisto, eh, hay cosas mucho más profundas y cuando trabajas eso, claro, tú ejecutas, pones la técnica y da resultados. A una técnica le funciona a uno, a otro no, hay que conocer, de repente le funcionaba un tiempo y de ahí ya le dejó de funcionar. Entonces, nosotros no brindamos medicamentos genéricos, sino específicos, o sea, hechos a la medida, así de manera artesanal. Sí, claro, un poco más y se mide el tamaño de la boca para la pastilla, ¿no? Entonces, lo cual lo hace, bueno, súper interesante y muy apasionante para atender esas necesidades del deportista, ¿no? Porque cuando hablamos del análisis funcional del deporte es entender el deporte, cómo funciona, sus variables, sus contextos, el análisis funcional de la persona, cómo funciona ese sujeto, qué lo motiva, qué lo presiona, qué lo ayuda para rendir, qué no. Entonces, claro, hay un conocimiento detrás, ¿no? No es así superficialmente ya hace esta cosa, que es lo mismo que también le pasa a la preparación física. Sí, en YouTube también tú ves todos los ejercicios que Claro, existen, ¿no? Pero ¿cómo, cómo lo das? ¿Cuándo? ¿Cómo? ¿Y por qué? ¿En qué dosis? Porque el mismo ejercicio, dependiendo de cuándo y cómo lo hagas, te hace bien o te hace mal. Igual con los claro, tal cual. aspectos psicológicos. Yo siempre digo que son las dos caras de la misma moneda, la parte física y la parte psicológica. Entonces, y cuando una está bien, jala para arriba la otra, y cuando una está mal, jala para la otra abajo, porque somos una unidad realmente. No, no, mente y cuerpo no se separan. O sea, lo hemos separado por un tema de cantidad de conocimiento profesional, pero no porque estén separados. O sea, cuando tú hablas del rendimiento del deportista, todo tiene que estar engranado, la parte técnica, táctica, física y Claro, psicológica. claro. Y no está en el agua. ¿Cómo era que me dijo mi psicólogo? No, lo tiene. Claro, no tienen que salir. Y Cuando tú aprendes, piensas. Cuando tú rindes, ejecutas, haces. claro, no, eso era tal cual lo que justo iba a explicar, no hay mejor frase que plasmarlo, ¿no? O sea, la psicología del deporte, la parte de la psicología en un deportista es algo que se entrena, o sea, es algo que tienen que entender esas personas que creen que, digamos, un par de sesiones para enseñarle todo al deportista que tiene que saber y se Sí. acabó, ¿no? No, o sea, es algo Y que se tiene que eso es bien interesante porque eso que tú dices que es algo que se entrena, es algo a veces difícil de entender, porque a veces se considera como capacidades innatas fijas. hacer, No, es fuerte mentalmente, es débil mentalmente, tiene cabeza, no tiene cabeza, le falta cabeza. siempre, Mejor que digan, le falta entrenamiento. claro, tal cual. Y cuando tú sueles evaluar eso, porque, por ejemplo, pum, ya ver, y numéricamente, ¿cuánto tiempo le dedicas a la semana a la parte técnica, táctica, física y psicológica? Por lo general suele estar muy por abajo, muy chiquitito, si es que hacen, porque otros no hacen nada, los aspectos psicológicos. Claro. O sea, en verdad es todo un tema. Y bueno, ya estando 50 minutos que se han pasado volando, estamos llegando más o menos al límite. Por acá nos han mandado unos saludos algunas Mandando personas saludos en México, a ¿no? tus seguidores. Ignacio Ayulo, Ah, un estudiante mándale de la Universidad de a Lima Ignacio, él ha también. sido mi alumno, un fuerte abrazo. Sí, sí, también quiere ir a la psicología deportiva, por acá unos saludos Yo desde sé, yo México. sé. Y bueno, no sé, por acá hay una pregunta, sí, no sé Dale. si nos tomamos un tiempito para responderla que Ernesto pregunta, ¿cuánto tiempo les toma en tener un diagnóstico en un deportista? Bueno, acá se viene la palabra favorita de los psicólogos, creo. Sí, depende, caso por caso. Hay que ver las necesidades, como dicen en MR, caso simple o caso complejo. Entonces, depende de lo que haya y hay que analizar y que encontramos. Eh, y muchas veces hay variables no solamente deportivas a considerar, que son las nuevas tendencias y estos enfoques que hablamos al principio que son clínicos deportivos que terminan repercutiendo en el deporte. De ahí, bueno, se pueden establecer, hay algunos protocolos, depende del marco teórico de la línea, ¿no? Podrías tener algunos protocolos ya fijos, estandarizados, básicos
para recabar información, entonces del deporte, del deportista. Entonces va a variar porque ahora, como ha crecido bastante, y eso es bien interesante y bien apasionante, ¿no? Porque ya es como que uno no puede abarcar todo, y hay diferentes líneas. Entonces ya dependerá de la línea que se maneje, ¿no? Sí, y de hecho sobre eso ya para cerrar, una experiencia personal. Yo me acuerdo que cuando en el colegio, porque yo desde el colegio sabía que quería estudiar psicología del deporte, y Eso es increíble también. no era nada, o sea, la psicología del deporte casi ni existía en Perú, ¿no? Yo todo lo que veía era Argentina ya estaba como naciendo un poco, Chile también había un poco, Brasil un montón ya, No habías pero visto a nuestras leyendas. no, no, todavía no los conocía mucho. Pero me fui, dije, me proyecté horrible. Yo dije, no, ¿sabes qué? Cuando acabe el colegio, ingreso a la universidad, acabo la universidad, ya va a haber algo establecido y efectivamente vemos cómo se está abriendo el campo y se está abriendo el campo bastante bien, acá en Perú por lo menos, ¿no? Entonces, eso es súper bueno. Me parece que estamos haciendo un muy buen aporte a todo lo que es el deporte peruano. Y bueno, que vamos a hacer. Bueno, en mi caso que voy a hacer todavía, ¿no? Pero, Bueno, este, ya estás aportando desde este espacio que con eso. tienes en Subside también. Entonces, así se va haciendo psicología, se va haciendo psicología del deporte, se va haciendo patria y felicitarte, ¿no? Y que sigas con este maravilloso proyecto que te está yendo tan bien y que tienes tan buenos invitados. Y nada, para adelante que vemos que ahí con esfuerzo las cosas se van dando. Gracias por las buenas palabras, gracias de nuevo por el tiempo de haber estado acá, se ha pasado disparado, ha sido casi una hora, creo que es mi entrevista más larga, pero es que se ha pasado fluido como conversación. Muchas gracias Gracias, gracias. Es muchas gracias a mérito todos, tuyo del entrevistador, así que muchas gracias. Muchas gracias a todos los que nos sigan saludando y a los que nos han visto. Arriba Perú dicen por acá, saludos desde México. Muchas personas de México, qué bueno. bueno. Gracias Dante de nuevo por todo. Los invito a que entren a su Instagram, puedan ver el contenido, sube contenido muy interesante. También tiene podcast, si no me interesa, si no me equivoco, perdón. No sé si quieres por ahí comentar un poco de eso a las personas que No, puedan. sí, tenía un podcast, ya creo que el último episodio fue en febrero, de ahí lo cerré por otros Ah, ya. proyectos, pero sí, me pueden seguir en mis redes o en mi página web, dantenieri.com, y bueno, a disposición del que quiera y el que considere que puedo aportarle algo, siempre encantado de colaborar. Listo, gracias por el tiempo de nuevo, Dante. Ha estado No, de súper qué. nutritiva Gracias a ti, las mejores vibras para todos, cuídense, buen fin de semana. buen fin de semana para todos. Chau, chau. Chao.